Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de debate directo. Hoy tenemos con nosotros a Pedro García Bilbao. Buenas tardes, Pedro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Y tenemos también a un nuevo invitado, Ricard Strich, trabajador de la SEAT, sindicalista de comisiones obreras. En fin, Ricard, muchísimas gracias por estar aquí para darnos tu visión de la SEAT allí en Cataluña, claro, se entiende. Sí. Bona nit. Sí, bueno, en estos momentos así importantes, pues bueno, pues también es ahí un placer poder tener un buen debate. Pues sí, esperemos que sea un buen debate. Acabamos de ver cómo ha salido Puigdemont en el pleno del Parlamento hace unos minutos a decir que deja en suspenso la declaración de independencia, que se abre al diálogo y, en fin, vamos a analizar el contenido de su discurso. Ahora mismo todavía, mientras estamos empezando a grabar este programa, siguen hablando en el Parlamento, pero ya lo importante, más importante, vamos, que era lo que ha dicho Puigdemont, ya lo sabemos. Entonces, Pedro, ¿nos puedes hacer un resumen desde tu punto de vista? ¿Qué es lo que ha pasado, qué ha dicho y por qué ha dicho lo que ha dicho? El resumen, acabamos de oírlo, es decir, estamos grabando el programa el mismo día de la hipotética declaración de independencia, es decir, el martes día 10, ¿no? Acabamos de oír al presidente Puigdemont. Bien, entonces, ¿qué es lo que hemos oído? Pues lo que hemos oído es un resumen por parte del presidente de los agravios entre el Estado español y Cataluña desde la proclamación de la Constitución. Él ha expresado que Cataluña ha sido leal y ha contribuido a la riqueza conjunta del Estado español, del país, digamos, pero que ha ido acumulando una serie de rechazos, de déficits, de una relación que no ha sido equilibrada, hasta llegar a un punto en el cual no se le ha dejado otra salida al pueblo catalán que el afrontar la necesidad de tener que replantearse la relación con España. Y que eso pasa por votar. Es decir, él ha insistido en que más que lo que quieren, más que una independencia, lo que quieren es poder decidir. Poder decidir. Eso me ha llamado mucho la atención porque yo pensé que estaba ya en otra fase, ¿no? Pero eso ha hecho insistencia. Entonces, como el poder decidir pues, ha contado con todos los frenos que se han establecido y ha habido finalmente el referéndum desde el punto de vista de Puigdemont, bueno, él lo que ha dicho es que él asume ese resultado y que va a dar un plazo para hacerlo efectivo. Es decir, él hace una relectura de la ley de transitoriedad y dice que asume el resultado, es decir, que él asume que se está por la independencia, pero establece unas cautelas. Ha reconocido que el voto en el Parlamento no se corresponde con el voto mayoritario de la población. Es decir, que la mayoría en el Parlamento no es igual al 50% más uno de la población. Y entonces, con esa y otras consideraciones, el hecho es que ha justificado que no se declare la independencia hoy. Él ha declarado, sí, que lo van a hacer, pero que hay un plazo para ello. Bien, esto es un cambio de tercio muy importante respecto de lo que se había venido declarando y desde luego no tiene nada que ver con el plan previsto y la propia RC. Más o menos es esa la descripción de lo que ha ocurrido. Bueno, ahora intentaremos interpretar por qué ha pasado esto, pero antes vamos a darle paso a Ricard para que nos cuente cómo interpreta el discurso de Puigdemont. Adelante, Ricard, cuéntanos. Muchas gracias. A ver, yo creo que el discurso de Puigdemont lo que viene es a reflejar las presiones que se han estado recibiendo, políticas, económicas, durante todos estos días, de cara a que no hiciera una declaración unilateral de independencia. Y presiones también internacionales, de la propia Unión Europea, etcétera, ¿no? Porque evidentemente
España es un país de la OTAN, es un aliado fiel de Estados Unidos y de la Unión Europea, y las consecuencias de una declaración unilateral evidentemente no las iban a reconocer, porque eso significaría pues, poner en crisis toda la propia Unión Europea y las alianzas, ¿no? Las alianzas atlánticas. Cosa que ni PDeCAT ni Esquerra Republicana se cuestionan. Entonces, ellos buscan el reconocimiento fundamentalmente de la Unión Europea, por algunos países de la Unión Europea. Como no hay países que le vayan a avalar, y menos en la declaración unilateral de la Unión Europea, y al mismo tiempo hay una fuerte presión de la propia burguesía y gran parte de la burguesía catalana y española, pues al final, claro, ante pues todos los movimientos que están haciendo, toda la guerra psicológica que se está desatando, se está generando un nerviosismo y preocupación muy importante en la población catalana, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo, como se está alentando desde la manifestación del domingo ya un españolismo ya de tipo reaccionario, ¿no? Es un nacionalismo español de carácter reaccionario que anuncia lo que posiblemente la movilización que intenten para el 12 de octubre, pues al final, bueno, también debido a que la situación de la izquierda española tampoco tiene una posición de mucha fortaleza, pues se encuentran en un callejón sin salida. Y es, por un lado, yo he seguido todo un relato, toda una estrategia del 1 de octubre, y ahora me encuentro que, bueno, hago una declaración para luego suspender y emplazar a negociar, porque es que si sigo con la declaración de independencia, pues no tengo salida. Y con eso espero que desde el Estado, desde el Gobierno central, le coloco la patata caliente para intentar que no tengan argumentos de cara a la aplicación de un 155, que es lo que ya está amenazando el Partido Popular y Ciudadanos. Ahora la pelota está ahí, aunque yo me temo que por todos los movimientos que están habiendo no se van a conformar con tibieza. Y yo creo que, como hizo el Felipe VII, ¿no? Que en vez de situarse entre comillas como mediador, se colocó como parte con el PP, apostando por la mano dura, ¿no? Entonces, todo eso ya veremos, pero yo creo que es simplemente por un síntoma de debilidad. Bueno, ¿tú lo interpretas igual, Pedro, que esto es un signo de debilidad? Bueno, en las redes sociales ya se han decantado, ¿eh? Twitter está que arde, pues te lo puedes imaginar, ¿no? Que si se ha cagado encima, que si se ha hecho popó, que si se ha rajado, bueno, eso es lo que está ahora que arde Twitter en estos momentos, que hace unos minutos que ha acabado su discurso. Pedro. Bueno, la lógica de clase normalmente suele imponerse, ¿no? Y eso es un hecho, ¿no? Aquí lo que ha habido es una fractura muy fuerte, muy grave, entre la burguesía catalana y la burguesía centralista. Sí, perdona un momento, Pedro. Creo que estoy escuchando un televisor de fondo por ahí. Si podéis bajarlo un poquito o poner el micro en silencio cuando no habléis. Sí, perdona. Sí, continúa. Sí, yo, perdón. Sí, gracias, Ricardo. Pedro, continúa, por favor. Yo creo que era en cierto modo una de las opciones más posibles. Es decir, sin dudar en modo alguno de la sinceridad de amplios sectores de la Esquerra Republicana y de la CUP, por ejemplo, que querían claramente una situación rupturista y una secesión efectiva y una república catalana, el hecho es que ha sido una pieza fundamental en todo el proceso el que un gobierno presidido por el PDeCAT y por Puigdemont hiciera de rompehielos, de alguna forma, ¿no? Es decir, pero esta gente, ¿quiénes son? Es decir, políticamente y socialmente, ¿quién es Puigdemont y quiénes son el partido que les apoya? Entonces, el fervor patriótico que les ha entrado a todos ahora, ¿dónde estaba cuando hacían las políticas sociales y las políticas laborales y las políticas de orden público que han estado haciendo todos estos años? O sea, ¿dónde estaba el fervor patriótico catalán cuando el partido del que él procede ha sido un partido completamente anticlases populares y ha sido
un partido que lo que ha hecho es saquear a las clases populares de toda Cataluña y lo que ha sido es además una pata absolutamente imprescindible en el tinglado posfranquista, porque el tinglado posfranquista y el régimen del 78 no se explica sin la complicidad en la transición de las fuerzas que representó Tarradellas, ¿no? Es decir, no solamente fue Carrillo o Felipe González, también fue imprescindible la aportación de cierto nacionalismo catalán, ¿no? Entonces, si estos son parte de los mimbres, lo que tendríamos que preguntarnos es hasta qué punto eran fiables en el día de hoy todas estas cabezas visibles del proceso. Era el fervor patriótico que sin duda tienen muchos de los actores, pues era discutible. Yo creo que al final se ha impuesto la lógica de clase. Y además tendríamos que entrar a valorar cómo se desarrollan este tipo de acontecimientos, ¿no? Si el momento era el correcto o no. En cualquier caso, a lo que hemos asistido es a un choque tremendo que ha desautorizado por completo el régimen del 78, que ha hundido el estatuto está acabado completamente, rechazado por la población catalana, no solamente por el Tribunal Constitucional, ahora ha sido la población catalana la que lo rechaza y la que ha apostado claramente, más allá de las renuncias de Puigdemont, por un nuevo marco completamente distinto. Ricard, más allá de esto, ¿qué podemos esperar de ahora en adelante? Desde tu punto de vista, ¿cómo crees que va a reaccionar la población catalana a esto? Después de los apoyos masivos que ha habido, ¿cómo van a reaccionar los diferentes partidos desde tu punto de vista? Sobre todo hemos visto que la CUP tenía graves discrepancias, ¿no? Y también cuál es la posición, ya que tú estás en un sindicato muy importante, pues cuál va a ser la posición de los sindicatos y de toda y a tu modo de ver, pues sobre todo de la clase trabajadora catalana. Vamos a ver, es que aquí hay una serie de elementos que yo creo que para llegar hasta ahora hay que tener en cuenta, ¿no? En primer lugar, en Cataluña sigue o seguía, digamos que por inercia, el patrimonio de lo que se llamó en su momento el catalanismo popular, lo que era un patrimonio del PSUV, que era la unidad del pueblo de Cataluña, de una alianza entre la clase obrera del área metropolitana de Barcelona, la clase obrera industrial, fundamentalmente que venía de la inmigración y que tenía un sentimiento más español, y lo que son las otras capas populares, el campesinado, la intelectualidad, estudiantes, jóvenes y la pequeña burguesía urbana, tenían un sentimiento más catalanista. Y esa alianza se reflejaba en cómo se enfocaba la cuestión nacional desde la perspectiva de lo que era el PSUV y luego también de las comisiones obreras, ¿no? No por casualidad, en Cataluña no han triunfado opciones sindicales como en el País Vasco de carácter nacionalista, o sea, de carácter nacionalista vasco o en Galicia. En Cataluña esos proyectos han quedado bastante en minoría, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque tanto comisiones como la UGT han asumido lo que en aquel momento era la lucha social y nacional unida, ¿no? Pero al mismo tiempo, como había esa mezcla de sentimiento español y sentimiento catalán unidos, fusionados en esa alianza, pues había una alianza también con el resto de pueblos hermanos del todo conjunto del Estado. Y eso hay que comprenderlo. Ese catalanismo popular, que además bajo el lema absolutamente incluyente y popular, ¿no? Que es el de "Es català qui viu i treballa a Catalunya", ha seguido durante muchos años. Y eso sí que ahora es cuando se está rompiendo. Eso es posiblemente uno de los fracasos de la izquierda en Cataluña, también creo que a nivel de España, porque evidentemente esa alianza está colisionando. En la clase obrera del área metropolitana de Barcelona, fundamentalmente tiene ese sentimiento español y en una confrontación de tipo nacional, pues han entrado en conflicto esa alianza histórica
unos contra otros, por los sentimientos nacionales de unos y sentimientos nacionales de otros. Y eso ha sido estimulado desde el Partido Popular y desde la monarquía, pero también con la complicidad de los sectores de la derecha catalana, que también lo han estado agitando durante años. En los barrios obreros predomina el castellano, en los barrios obreros de Barcelona. Pero seguía habiendo esa cultura mestiza que se está resquebrajando, ¿vale? Que eso es lo que hay que intentar evitar. Luego, por el otro lado, ¿qué va a ocurrir? Pues creo que es complicado, porque es cierto que la vorágine de los acontecimientos hacen que muchas veces hay que ser muy cuidadoso porque hay muchos elementos que se pueden escapar de manos, como hasta ahora. Yo creo que ni los mismos actores del procés, ni nosotros, ni los que estábamos viéndolo desde una perspectiva un poco más de espectadores, pensamos que llegaría esto tan lejos, ¿no? Que lo que muestra es verdad, es una contradicción entre una lucha por el poder, ¿no? De una parte de la burguesía catalana nacionalista y la burguesía española, ¿no? Ha llegado muy lejos. Ahí también es la propia debilidad, ¿no? Y también errores estratégicos como tuvo Convergencia y Unió cuando estaba gobernando con el Partido Popular en Cataluña y después de la sentencia de lo del Estatut y de la gran movilización del 11 de septiembre del 2012, se creyó que cambiando el discurso capitalizaría ese descontento, que encima estamos en plena crisis, hacia abanderar un discurso independentista, con Artur Mas al frente. Y quien lo capitalizó fue Esquerra Republicana y la CUP. Y eso luego, con el tiempo, se ha ido consolidando más. Y ha habido un fuerte movimiento popular que además ha dado muestras ejemplares, que las cosas también. Y creo que la CUP también ha sabido jugar con esas contradicciones, así como Esquerra Republicana, ¿no? Porque dentro del proceso hay diferentes tendencias que reflejan las diferentes posiciones de clase, pero bueno, ahora es cuando se llega al límite. Y cuando se llega al límite, pues claro, si las empresas dicen que se cambian su domicilio social, las grandes empresas del IBEX, la Caixa, Gas Natural, gobierno de carácter progresista, ¿no? Se plantearía nacionalizaciones, se plantearía no solo la Unión Europea, buscar reconocimiento de otros países, Venezuela, no sé. Y eso no se ve porque ahí está el carácter de clase, dominante y hegemónico en el proceso. Ahora, por eso es un poco un callejón de salida. Viendo ahora el proceso, ¿cómo va a seguir? Pues se emplazarán a una negociación. Unos intentarán que entre un tercer actor que sea un mediador. Están planteando si es internacional y tal, claro. Si es internacional sobre la base de una declaración de independencia, que aunque esté suspendida es declaración de independencia, eso lo aceptará el Partido Popular y Ciudadanos y la monarquía, y incluso el PSOE. Negociar sobre la base de una declaración de independencia suspendida, eso yo lo veo complicado. Otra cosa es que se esté hablando por detrás. Si no lo acepta el Partido Popular y todo el bloque dominante más del nacionalismo más recalcitrante, que además lo que está animando es ese nacionalismo que ayer vimos en Valencia, ese nacionalismo de tipo fascista, o sea, recuperando otra vez ya se vio en el A por ellos y tal, han estado estimulando ese tipo de fascismo, ¿no? De neofascismo. Además, lo van popularizando y movilizando. El domingo en Barcelona y luego ya se verá el 12 de octubre. Pero precisamente están armando todo un movimiento y no creo que sea con la intención de buscar una negociación. Pero bueno, ya veremos porque hay varios actores que también pueden intervenir. Pero claro, si es el discurso de mano dura, ahora buscarán esa salida. Aquí en Cataluña se está notando mucho la tensión. Entre la propia clase obrera hay muchos miedos, entre la clase obrera y los sectores populares hay muchos miedos, hay mucho... incluso dentro de los sectores del independentismo están como un poco desconcertados, ¿no? Porque se les había dicho que esto iba a ser un camino un poco de rosas, ¿no? Que votarían, que tal. La primera vez que se han encontrado con una represión dura fue el 1 de octubre. A eso ha habido unas respuestas muy grandes. Pero claro, ahora está ¿y ahora qué? ¿No? Porque esa es un poco la situación.
también, y eso es algo que hemos intentado desde la izquierda catalana a transmitir a la izquierda española, ¿no? Yo también estoy en el PSUV, que es el referente del catalán del PC, y hemos hablado con camaradas para intentar que se potencie la movilización. Y sobre todo otra cosa, cualquier alternativa, o sea, que se quiera construir, no se construye desde una posición defensiva, sin proyecto de país. El independentismo ha tenido la habilidad de dar independentismo en las áreas rurales de Cataluña y de dar república en los barrios obreros, porque ahí, aunque la gente no sea independentista, pues sí que el sentimiento republicano sitúa a la gente más a la izquierda. Es mejor una república catalana que una monarquía española, y en eso han sabido. En cambio, la izquierda española, ¿qué tiene que ofrecer? Una monarquía española de izquierdas, pues tendrá que apostar por un proyecto de país republicano y movilizarse, porque si no, encima, quien está tomando las calles es el fascismo. Y están preparando el giro autoritario del régimen después de todo lo que ha pasado la crisis, volver a legitimarse entre las masas para salir a hombros, y además un giro de tipo reaccionario y neofascista. Y eso es lo preocupante, y que quieran utilizar lo de Cataluña para leccionar y luego ir a por el resto de la izquierda. Eso yo creo que es una cuestión importante. Bueno, o sea, pues, y por último... No, que me alegra que hayas dicho esto porque precisamente lo estamos pensando muchos, ¿sí? Que esto se va a aprovechar para darle pelotas. Sí. Es que bueno, sí, continúa, perdona. No, luego, por último, o sea, ahora qué, ¿no? O sea, porque veremos a ver cómo reacciona el Estado, si va con una represión más dura, eso qué consecuencias tiene a nivel popular, porque depende de la represión, las posibles contradicciones que ahora pueda tener el independentismo se volverán a unir, porque por la represión y además con los sectores que estamos por la democracia, que evidentemente que estamos contra la represión. Pero claro, eso queda ceñido exclusivamente a Cataluña, pero es que el resto del Estado, y sobre todo la izquierda, no puede quedarse mirando. Tiene que actuar y tiene que proponer y tiene que plantear una alternativa y no quedarse en las banderas blancas, sino ir, o sea, frente a la rojigualda y la estelada, pues nosotros tenemos la republicana, ¿no? Y yo creo que eso además tiene una continuidad histórica, ¿no? Y una continuidad política que es necesario recuperar, que precisamente es la bandera masonista, y además en un momento en que el rey se ha puesto a tiro y ha puesto en sus manos el destino que venga el PP. Pues, pero es cierto que ahora todas las debilidades que ha tenido la izquierda en la desmovilización de estos años, sobre todo estos últimos, desde el 2014, cuando hubo el 22M y tal, pues ahora, y cuando la abdicación del rey, que ya hubo sectores que ya se descolgaron, ¿no? Ahora pasa factura y o se recupera, pues que tenemos un problema de una involución peligrosa hacia el fascismo. O sea, y además con un carácter de masas, cosa que aquí en España logramos que no pasara en la Segunda República, ¿no? Y por eso ahora, el movimiento obrero, como sindicato se hizo una propuesta, ¿vale?, de buscar lo que se llama el diálogo y tal. Bueno, pues son propuestas, bueno, desde un punto de vista sindical, pues propuestas de negociación, ¿no? Sobre todo para intentar desactivar al ala más dura del PP. Porque el problema que tenemos ahora es que están envalentonados y tienen fuerza. Y se está planteando pues un ámbito de negociación, que yo creo que además también está enfocado un poco a ver qué papel quiere jugar el Partido Socialista, que también está en un mar de contradicciones. Eso, efectivamente. Yo creo que es el punto clave, ¿no? El punto clave. Exactamente, que por ahí va la cuestión, porque Pedro Sánchez sale abanderándose del no a Rajoy. Y el problema es que con lo de Cataluña está, pero no está, y al final se tiene que posicionar. Y eso es yo lo que creo, por donde también iba el discurso del rey y por donde está yendo el Partido Popular, de colocarle porque ahora, si estás de acuerdo con la unidad de España y la Constitución, de establecer un frente constitucionalista lo suficientemente amplio a nivel parlamentario para tirar para adelante. Incluso le han amenazado al Partido Socialista con si no convocar elecciones generales, cosa que ahora beneficiaría al PP. Bueno, siguen, y además no hay nada más popular, ¿no?, que hacer anticatalanismo en España para recuperar la popularidad perdida, ¿no?
Entonces, ahora veremos a ver cuáles son los movimientos del Estado, las contradicciones que haya dentro de las fuerzas del independentismo, cómo reacciona el movimiento popular y tal, porque vamos a ver qué tipo de movilizaciones, y en base a esas variables también, qué hace la izquierda, que de una vez se tiene que empezar a movilizar y, sobre todo, tener un proyecto. Disculpad que me haya alargado. Bueno, no, o sea, ha sido interesantísimo lo que has dicho, Pedro. Ha planteado multitud de cuestiones. Aquí Ricardo ha planteado el problema que tiene la izquierda, el problema del PSOE, el problema que tenemos ahora mismo con ese resurgimiento del fascismo como movimiento de masas, ese giro, ese posible o probable giro autoritario del régimen. ¿Qué nos puedes decir de todos estos temas tan interesantes? Pues lo que digo es que si el diagnóstico y la prescripción facultativa la va a dar las mentes preclaras de la izquierda española, estamos apañados, básicamente, ¿no? ¿Pero quién? ¿Pedro Sánchez e Iglesias o quién? No, bueno, y no solo él, sino también el señor Alberto, la República no es prioritaria Garzón, ¿no? Sí. Es decir, realmente, si estamos como estamos, si se ha llegado a esta situación en la cual estamos asistiendo al relanzamiento, al vuelve España, como aquel cartel de Sáenz de Heredia falangista de cuando la guerra, si ahora, 40 años después de la muerte de Franco, lo que tenemos es a la gente gritando a por ellos y jaleando a la Guardia Civil cuando salen camino de Cataluña, se debe, entre otras cosas, a la colosal, voy a decirlo, traición cometida por la izquierda española en todo este proceso, de todos estos años. O sea, si realmente el independentismo catalán ha logrado conquistar espacios en Cataluña, en lo que antes eran los barrios y las ciudades donde vivían personas situadas en la izquierda, si incluso ciudadanos, partidos que no voy a entrar a calificar como ciudadanos, se han extendido. ¿A qué se debe todo eso? Pues mira, se debe, entre otras cosas, a muchas contradicciones, a la crisis, pero sobre todo a la pérdida de referentes y de la lucha que se ha hecho todos estos años. Es decir, la izquierda española ha renunciado a la República, ha renunciado a sus señas de identidad antifascistas, ha renunciado a todo y tragó con todo en la transición. Y entonces la idea de España se la ha cedido completamente a la monarquía y al posfranquismo. Y entonces, claro, ante eso, pues mientras vivamos en una situación que está económicamente bien y que el consumismo y los salarios y tal están en una situación de cierta placidez, bueno, pues vale. Pero ahora viene la crisis, ahora viene el deterioro ahora viene la realidad. Y entonces entra todo en cuestión. ¿Y qué es lo que aparece cuando surgen las contradicciones y estallan? Aparece lo que estaba por debajo y se había renunciado a combatir. Aparece el posfranquismo, el franquismo sociológico y la extrema derecha utilizada, ¿no? Utilizada como ariete en esta mezcla de sentimientos que hay ahí. ¿Y todo por qué? Por una izquierda que renunció a serlo. Entonces, en Cataluña lo que ha ocurrido es que la idea nacional logró sobrevivir y la idea republicana logró sobrevivir y ha jugado su papel y ha logrado aglutinar en torno a sí a amplias clases populares y no solamente a la alta burguesía catalana, que esa es cómplice completamente del sistema. Es decir, vaya, qué curioso. La república no era prioritaria en España, pero en Cataluña, cuando se ha hablado de república, han logrado meter a la masa detrás. ¿Por qué? Porque durante años la han defendido, han sacado su bandera, han explicado las cosas y han hecho pedagogía desde los cargos públicos, desde las asociaciones, desde los movimientos. No han tenido ningún miedo ni ninguna contradicción en defender sus valores. ¿Y qué ha ocurrido? Que han logrado sumar el descontento social a la idea de la república y a la idea nacional. Y como eso es precisamente lo que se ha renunciado en toda España, pues tenemos esta disociación tan brutal que tenemos. Si a esto le añades el fenómeno podemita, que es ya
el caso de alienación colectiva mayor que se ha podido ver en las últimas décadas, bueno, pues entonces no nos extrañe que estemos en toda España de rodillas ante este revival de la España profunda que ha encontrado en la izquierda y en Cataluña su objeto de odio. Es que ante eso, ¿cómo actuar? ¿Cómo reaccionar ahora? Bueno, pues yo creo Pues eso, que a ver, ¿cómo se... A ver, Pedro, es que esa es la cuestión. ¿Qué se hace ahora para intentar paliar este desastre que estamos viendo? Pues ahora lo que hay que hacer es cortar el paso a los oportunistas que nos han llevado hasta aquí y que van a tratar una vez más de meternos su mercancía averiada. Hay que reagruparse en torno a la idea de la República y en torno a las banderas de la solidaridad de la clase trabajadora y de las luchas populares, de todas las luchas populares. Hay que transmitir una idea muy clara. España no es el fascismo. España es la República de Trabajadores que nos robaron. Es la legitimidad que no tiene este régimen. El régimen español y la Constitución del 78 no son legítimas. Y la legalidad que les van a aplicar a los sediciosos catalanes es una legalidad que es más que discutible. Y eso alguien lo tiene que decir en las Cortes españolas. Necesitamos que los 70 diputados esos tan encantados que están todos ellos de conocerse a sí mismos, salgan a la escalera de las Cortes, a la escalinata de las Cortes, enarbolen la bandera republicana y nieguen la España, esa España falsa, esa España posfranquista y vergonzante, de la monarquía del Borbón. Necesitamos reagruparnos en torno a la idea de la República fraterna y solidaria, que es la única que puede resolver el laberinto de la cuestión nacional y las contradicciones de clase en las que estamos insertos. Y si no están dispuestos ni ellos ni sus direcciones, lo que vamos a tener que hacer es sobrepasarles y construir desde abajo, desde los que sí ven claro la situación, que es necesario un proyecto compartido con las clases populares catalanas y con las clases populares en el conjunto del Estado. Y desde luego lo que tenemos que tener muy claro es que quienes han sido parte del problema y causa del problema no pueden ser parte de la solución. Bueno, y Ricardo, desde tu punto de vista, ¿qué se puede hacer ya después de que ya nos ha dejado claro Pedro su postura, que bueno, por suerte aquí está en su casa y no va a tener quien se la arrebata porque pensamos todos exactamente lo mismo, pero bueno. No, yo milito, yo milito donde milito, ¿no? Y creo, yo creo que ahí hay debilidades que se arrastran y procesos que no solo han sido en España, sino también la caída del muro. Hay toda una serie de cuestiones que han hecho que haya un repliegue que no solo es un fenómeno en España, sino ha sido a nivel mundial, de repliegue de los sectores marxistas o de los comunistas o incluso socialistas a posiciones de carácter ya no solo socialdemócrata en parte de la izquierda, ¿no? Sino socialdemócratas, sino liberales, ¿no? O sea, es que ahora ya parece incluso parte de esa nueva izquierda, la cultura de la nueva izquierda, está en posiciones de más que de izquierdas neoliberales. De hecho, reniegan de la izquierda muchas posiciones de esas, ¿no? Yo creo que, y es cierto que determinada nueva izquierda jugó un papel de desmovilización social, ¿sí? Cuando además había, todavía me acuerdo de Gamonal, me acuerdo de los barrenderos de Madrid, me acuerdo de los mineros, me acuerdo del 22M, me acuerdo de grandes movilizaciones que pues se me ponían contra las cuerdas, ¿no? Y cómo eso se suplió por una ilusión electoralista y reformista que además sin una definición política ni ideológica, o eso pretendía, que al final pues ha demostrado, y además que vació las calles y llenó los sofás de las casas para ver la televisión, ¿no? Y esa debilidad y esas contradicciones son las que tenemos ahora, ¿no? Yo sí que creo que hay un esfuerzo por parte de la izquierda, ¿vale? De intentar llevarlo de la República. Digo una parte, ¿eh? Otra cosa es las inercias que se llevan desde hace tiempo, ¿eh? Y que eso no es fácil, porque evidentemente muchos años que ya viene de muy lejos, de la época de Santiago Carrillo y compañía, ¿no? Y de tal como se hizo la transición y la institucionalización de la izquierda y cómo al final las dinámicas de los cargos públicos se imponen sobre las dinámicas de
de la movilización de la organización popular, ¿no? Precisamente eso es uno de los atractivos que tiene el proceso catalán, y hay una parte de la izquierda que admira el proceso, sin también tiene una imagen un poco idealizada, porque luego también hay, o sea, no solo es la parte popular, también hay la otra, que es la que vemos ahora, ¿no? Creo que eso hay que tenerlo presente. ¿Ahora en qué nos encontramos? Pues eso. Me temo que el Estado tira, o sea, claro, echar para atrás ahora puede significar, claro, ya no solamente el gobierno, también es el rey, la Casa Real, que ya toma una posición. Están movilizando fuerzas de tipo fascista. Y frente a eso, no nos podemos quedar parados. Un primer frente, hay que hacer una contención del o sea, con el antifascismo, pero además de carácter de masa, popular, hay que dar una respuesta, porque para que no impongan el miedo en las calles, porque eso va a ser una, por la vía de la represión judicial y policial y por la vía de la criminalización y el terror de, pues eso, de sus bandas paramilitares o la CSA o los que se dedican, pues como en Valencia ayer, ¿no? Y eso hay que darle una respuesta, porque van a intentar implantar el terror por esa vía. Y luego, además, el empezar a situar en un primer, o sea, y eso sí que tiene que ser la capacidad, ¿no? de situar como lo principal las reivindicaciones populares y obreras. Las pensiones, la sanidad, la educación, los derechos laborales y sociales, etcétera, ¿no? Conjuntamente con las cuestiones nacionales, o sea, porque hay que resolver desde un punto de vista democrático y tal, pero desde una posición, pues históricamente, que hemos traído federalista, como viene siendo la tradición de la izquierda, pero para eso hay que sacarse también los complejos, ¿sí? y ir a la ofensiva. Y vendrán agresiones, no solamente ya de los fascistas, ahora vendrán agresiones que va a aprovechar. Por eso cuando hay lo del autoritarismo no es solo por lo de Cataluña, sino porque luego vendrá la izquierda, los sectores populares y la clase obrera. Y será atacar a la clase obrera, el que quiera salir a protestar, pues será un enemigo de la patria, ¿no? Y habrá que hacerle ajuste de cuentas. Entonces, como eso se va a endurecer mucho más la represión, habrá que empezar a organizar ese tipo de respuestas y buscar que ese movimiento tenga amplitud y tenga los objetivos claros. Y eso es cierto que habrá sectores vacilantes, de hecho los hay, ¿no? Yo, por ejemplo, lo veo cuando hubo las manifestaciones del sábado, ¿no? Del diálogo, de la bandera blanca. Que hay, o sea, yo lo veo como que es una muestra de que hay una base, porque fueron manifestaciones importantes, o sea, hay una base, pero que es una base como de respuesta, ¿no? A lo que plantean otros, o sea, que es absolutamente defensiva. Y además, ¿qué tienes que ofrecer? Frente a unos que tienen una bandera y un proyecto y otros que tienen una bandera y un proyecto, ¿tú qué tienes? Una bandera blanca. ¿Qué ofreces? Y es que dialoguen los de una bandera y otra que estaban enfrentados, ¿no? Es necesario para la izquierda catalana, que también nos referenciamos en el resto del Estado, que haya movilización en el resto del Estado. Movilización y un proyecto ilusionador. Ilusionador quiere decir, pues eso, que sea capaz de aglutinar para resolver los problemas nacionales, sociales y tal, ¿no? Y eso creo que será necesario una nueva generación de líderes obreros, campesinos, estudiantiles, basados y forjados en la lucha. Y como los tiempos se van a hacer difíciles, seguramente la dinámica de cargos vaya un poco más a la baja, ya una dinámica más de forjarse en la lucha, porque también hay algo que falta mucho en la izquierda, que es la concepción de militancia. De militancia, no digo sacrificio, o sea, sí, militancia que se sacrifica y que se organiza, y por eso también le ha traído el modo de vida, el consumismo, el tipo de vida que nos han ido imponiendo, pero es cierto que falta, ¿no? Falta militancia y eso hay que construirlo, pero eso se tendrá que construir por la propia necesidad, ¿vale? Y al mismo tiempo con la propia formación, ¿no? Desde la izquierda que hay actualmente, yo creo que en gran medida sí, pero tendrán que venir una nueva oleada y una nueva hornada de dirigentes que saldrán de las luchas. Yo creo que eso es la clave, y además en un proyecto republicano, federal, popular, democrático,
y que además eh, salga de ese espíritu de la transición, ¿vale? De ese posfranquismo que se ha ido también alimentando durante un montón de tiempo, ¿no? Que se ha basado en la impunidad. En eso Tardá, es curioso, ¿no? Porque el único que hablaba de república y de tercera república española en el Parlamento español es Joan Tardá. Y la izquierda española hablaba del PP, de no sé qué, pero dentro de los cauces, ¿no? Eso. Nosotros tenemos que superarlo. O sea, que es que no ha habido casos de corrupción en la Casa Real. Pero si está podrida. Está podrida. ¿Y dónde están? En la calle, con total impunidad. O sea, sigue la impunidad. Si esto es una continuación. Entonces, eso, ¿por qué no hacer o sea, ¿por qué no denunciarlo públicamente como una cuestión importante? No solo la corrupción del PP, que parece que sea el único elemento, y no solo basarse en la corrupción, sino en otras muchas cosas, ¿no? Eso se vio en el discurso de la moción de censura. Yo me quedé, bueno, pues eso, y creo que eso es uno de los elementos atractivos que ha tenido el proceso catalán, ¿no? Y sigo diciendo, sin idealizar, ¿no? Porque ahora veremos las limitaciones y porque también la dinámica del PDeCAT, ¿no? Pues, y Esquerra Republicana, que también hay el sector Tardá, pero también hay otros sectores que no son precisamente tan de izquierda, son más identitarios y más que también mediante el antiespañolismo pues también alientan. O sea, hay que hacer alianzas políticas, sociales, para construir un nuevo proyecto. Claro, efectivamente. Ahí lo dejo. Efectivamente, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que tenemos que aprender de los errores que se han cometido por todas partes, y hay que reorganizarse sobre un proyecto compartido lo más clarificador posible, ¿no? Y una de las cosas buenas que ha tenido todo el proceso catalán es que ha ido más allá de la simple cuestión de la independencia. Es decir, lo que supuso el 1 de octubre es decir no a la Constitución del 78 como el marco que todo lo arregla. Y fue decir no a un régimen, es decir, a todo un régimen, a esa España idílica de la transición de la que hablaba Victoria Prego, ¿no? Y es decir, que está siendo la mayor protesta masiva social, el mayor acto de desobediencia civil, de rechazo a un régimen que se ha visto en el Estado español desde toda su historia, digamos, ¿no? Y eso es lógicamente lo que asustó. No asustó un pulso por una renegociación de un contrato de alquiler entre la burguesía catalana y la burguesía centralista. No, lo que asustó fue el movimiento de masas que había detrás y que era muy fácil que excediera esa simple cuestión, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido y lo que ha hecho que el proceso catalán haya encallado con la resistencia firme de Madrid, es que en Madrid no se ha movido nadie. Es decir, que en Madrid no se ha cuestionado de lo simétrico al desafío catalán, era el desafío republicano en Madrid. Y como no ha habido esa simetría, pues entonces Madrid ha contraatacado y ha contraatacado con toda su artillería simbólica, ¿no? Y es decir, hay que aprender de la historia. El 14 de abril fue posible y la República ganó por caos, al contrario, porque hubo un triunfo simultáneo en Barcelona y en Madrid. Y cuando se coordinan las luchas entre los republicanos catalanes, los republicanos españoles y todo el amplio movimiento de masas que puede haber en la base de esos movimientos, entonces el poder retrocede porque no puede hacer frente a un ataque simultáneo. Entonces, en este caso, lo que ha habido es un ataque solamente en Barcelona, pero no lo ha habido en Madrid, porque las fuerzas políticas presentes en Madrid, vamos a usarlo así como metáfora, habían renunciado a la ruptura, mientras que el simple hecho de la movilización en Cataluña era la ruptura personificada. Entonces, claro, se les ha aislado, se ha volcado contra ellos toda la represión, una represión que, por supuesto, va a alcanzar a toda España, no solamente en Cataluña, y además las contradicciones de clase dentro del proceso catalán
pues van a acabar por reventar. O sea, si alguien pensaba que los Mossos de Escuadra iban a acabar repartiendo armamento a la CUP cuando si pasaba el peor de los escenarios, bueno, pues eso era mucho suponer, realmente, ¿no? Bien, yo creo que lo que tenemos delante son unos pactos de la Moncloa en versión catalana. Se va a ver hasta dónde llega la complicidad. También en España hubo un Vitoria, hubo las huelgas de Vitoria, que fueron un desbordamiento del régimen en su momento, que fueron traicionadas, todo hay que decirlo, por el propio movimiento o por una parte del movimiento sindical y la izquierda, para luego lograr unos pactos de la Moncloa. Y entonces ahora lo que tenemos es la versión catalana de algo parecido, ¿no? Vamos a asistir a un aislamiento de la RC y de la CUP y a una represión que estará en función de la resistencia que otorgan, y en esa lucha no podemos dejarles solos. Porque es una lucha que es colectiva, es una lucha que es de todos. Yo creo que es imprescindible que se organice un frente contra el régimen democrático, electoral, social, en la calle, en todos los frentes. Un frente que, si hay elecciones anticipadas, es necesario ir a candidaturas que unifiquen el sentimiento de resistencia y respuesta, y hacerlo con moral de victoria. Hay que hacerlo con moral de victoria. Tiene que haber un front d'esquerres en Cataluña y un frente popular en el conjunto del Estado. Y el que no quiera venir, pues que no venga, si no pasa nada. Pero los que sí estén por la voluntad de resistir y hacerlo conjuntamente, que lo hagan, porque es lo que la situación demanda. ¿Tú cómo ves el futuro de que surja un movimiento de este tipo, Ricard? ¿Lo ves? Porque a lo mejor en Cataluña se ve más fácil, pero porque aquí, bueno, algunos lo vemos pues tirando a complicado el tema, ¿eh? ¿Qué más quisiéramos? Pero está complicado. Yo lo siento, Pedro, que ya sabes que yo estoy bastante decepcionado con lo que se ha visto en Madrid estos días, ¿no? Con ese aluvión de banderas rojigualdas, de manifestaciones callejeras, de gente pues con opiniones sumamente autoritarias y algunas incluso fascistas, pues evidentemente no puedo estar en una actitud positiva en estas circunstancias. Ricardo, adelante. Yo quiero comentar, o sea, creo que la izquierda, y la izquierda española, y cuando digo española, también debe quitarse el complejo de anti-española. ¿Mm? Lo digo porque, o sea, España existe como es una realidad como Cataluña, ¿eh? Y eso muchas veces el Estado español, no sé qué, porque como, hostia, la República era española, no pasa nada. O sea, hay que naturalizar una serie de cuestiones que no tienen por qué escandalizarnos. Lo digo porque es que si no, al final, esa bandera se la apropia la derecha y la extrema derecha. Y eso lo están movilizando, ¿eh? Y es cierto que la movilización en clave nacional, o sea, para hacer una ruptura en España en clave nacional desde Cataluña al resto, al final nos divide a la izquierda y hace cerrar filas en torno al nacionalismo catalán, en torno al nacionalismo español. Que uno puede tener un carácter más democrático y el otro más autoritario, pero al final es un enfrentamiento identitario, ¿sí? Que es lo que está empezando, o sea, lo que está pasando en Cataluña y tal, y además se está movilizando a los sectores, pues eso, porque el problema es que te ofrece la izquierda española. Si durante un montón de tiempo se ha visto, pues eso, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, el reivindicar, pues yo qué sé, la Castilla, o reivindicar que no hay que negar las diferentes realidades que se ven en toda España, pero tú tienes que tener un proyecto y defenderlo y que hacerlo, que lo hagan sentir tuyo. Yo creo que eso es un elemento importante, ¿eh? Porque si no, la bandera de España se la quedan ellos. Es como en la guerra, cuando se habla en la guerra civil, ¿no? Lo de los nacionales y los republicanos, ¿eh? Nacionales, si ellos eran los antinacionales, ¿no? Pero bueno, ese tipo de cuestiones que tienen su parte simbólica, pero son importantes, porque si no, aquí de hecho la manifestación que hubo el domingo, yo conozco mucha gente que conozco
que no es de derechas ni de extrema derecha, que fue en masa esa manifestación, y sobre todo del área metro, ya digo, de los barrios obreros de Barcelona y alrededores, y de los polígonos industriales, y compañeros de trabajo muchos. ¿Por qué? Porque la única forma que tuvieron de expresar su identidad española era en esa mano. Y claro, o eres independentista o eres español de ese tipo, y no hay otra, que es la nuestra. Ese es uno de los problemas que hay que plantear, ¿no? Para pasar la ofensiva, porque es que si no, entonces claro, nosotros vamos a ofrecer la España monárquica, pues tenemos que ofrecer la nuestra, republicana, que además había avanzado. Coño, si yo me acuerdo hace unos años que se vendían banderas republicanas, camisetas republicanas por todos lados y salían cada vez más a la ofensiva. Y ahora se están vendiendo las rojigualdas o las esteladas, ¿no? Creo que ese tipo de cuestiones nosotros tenemos, o sea, también tenemos que llevar una identidad, ¿no? Que además históricamente es respetada la bandera tricolor en Cataluña por el propio independentismo, es respetada, ¿no? Porque además Companys, bueno, por toda la tradición, ¿no? En Esquerra Republicana no solamente ha habido desde una posición independentista, o sea, Companys era abogado laboralista con la CNT, con la Noida del Sucre, con el profesor Lairet, y venían de una tradición también federalista, que bueno, está muy pegada a la historia, de una raíz histórica muy importante, ¿no? Pero bueno, eso por un lado, ¿no? Luego por el otro, también quería decir, ¿no? O sea, porque aquí también la izquierda, históricamente, y sobre todo en los años 80, 90, el otro día estuve en la fiesta del PC y vino el teniente Luis Gonzalo Segura. Precisamente el antimilitarismo, porque si se pudo instaurar la Segunda República también es porque había un soporte por parte de los sectores de aparatos, los sectores democráticos de los aparatos del Estado, porque no nos engañemos, o sea, si no tienes apoyo de determinados sectores, los cambios no se producen, ¿no? Porque no tienes la fuerza, porque al final hay un elemento de ideológico, político, de fuerzas y tal, pero claro, sociales, pero si no tienes la fuerza coercitiva, pues no puedes. Entonces, esa parte también hay que ganarse y esos sectores también hay que planteárselo, disputárselo. Desde la UMD o el GEA Rojo, Galá, bueno, ahí sí hay una tradición histórica que también hay que defender, ¿no? En Cataluña el alzamiento fascista se venció porque la Guardia Civil, la Guardia de Asalto se pusieron, no se estuvieron leales a la República, ¿no? Esas cosas también hay que tenerlas en cuenta, porque si no, si estamos hablando de transformación social, tenemos que hablar de todos esos elementos, ¿no? Pero eso es una cuestión que tenemos que resolver y tenemos que situar. Eso en el plano más teórico y más de estratégico, ¿no? Y luego en el plano concreto. Es cierto que ahora son horas tristes porque estamos viendo una derrota. En Cataluña veremos a ver cómo acaba el procés, pero claro, si no se consiguen los objetivos de la independencia y tal, habrá un sector que también entrará en una frustración, ¿no? Y luego habrá, lo que puede quedar, y ese es el peligro, es que lo que quede es movilizado el sector de la extrema derecha y la derecha autoritaria. Entonces, que además se volverá cada vez más agresiva porque no verá una respuesta. Y por eso, ahora mismo no lo vemos, ¿no? En este proceso también la monarquía ha quedado en evidencia, porque ha tomado posición de parte y en la posición de la mano dura. Y eso, pues bueno, si en su momento también Alfonso XIII puso sus destinos en manos de Primo de Rivera, pues corrió su mismo destino, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que trabajar. ¿Cuánto tiempo dará? Pues tardará, pero habrá que pasar un nuevo ciclo de luchas que vendrá con el tiempo, sobre una base pues antifascista, republicana, democrática, popular, plurinacional. Pues, todo eso es lo que hay que situar, porque las propias agresiones del capitalismo harán hacer una respuesta. Esas agresiones habrá que hacer una respuesta y eso es lo que habrá que situar. Es una nueva etapa. Yo sé que ahora no inmediatamente porque no es el mejor momento, pero eso hay que aprovechar esas condiciones para que ya darán sus frutos en el futuro. Pedro, ya estamos llegando al final del programa. Imagino que nos querrás comentar
o añadir algo más antes de acabar, o algunas conclusiones. Adelante. Pues yo quería recordar a Frederic Escofet, que fue un militar republicano catalán que había participado en los sucesos de octubre del 34 y que luego fue el delegado de orden público de la Generalitat, que fue el que coordinó toda la respuesta del Estado frente a los golpistas en Barcelona en el 36, con gran éxito, ¿no? Entonces, Escofet escribió un libro titulado De una derrota a una victoria. Y en ese libro él explica cómo en 1934 fueron vencidos, como fue vencida toda la insurrección contra la entrada del gobierno de la CEDA en toda España, ¿no? Pero que en Cataluña tuvo el episodio de la declaración del Estado catalán dentro de la República Española, de la República Federal. Y en ese proceso el propio Escofet fue uno de los actores y acabaron todos en la cárcel. Claro, los detuvieron, fue una derrota, ¿no? Pero Escofet nos enseña cómo fue el voto de los trabajadores de toda España el que liberó y convirtió aquella derrota en una victoria. Es decir, aquella situación a la que llevaron las contradicciones en el 34, lo que provocó fue una reacción desde la base de unidad para hacer frente a los peligros que tenían entonces y salvar el proyecto de la República. Y eso se tradujo en la victoria de febrero del 36. Entonces, ahora, en que Cataluña va a vivir horas duras por la represión, porque la va a haber, y por contradicciones, ya la está viendo, ¿no? Y va a haber contradicciones, y además todos asistimos al revivir de la extrema derecha y a la ofensiva del régimen, como que se ha quitado, apenas ha bastado todo esto para que se quite la cierta patina que tenía de supuesta democracia, ¿no? Y entonces es el momento para tratar de convertir esta situación en el germen de un gran movimiento de resistencia y de unidad democrática que con un objetivo compartido, el de la República, pueda darle la vuelta a la situación. Eso lo que va a exigir es generosidad política, imaginación, compromiso, flexibilidad, diálogo, pero sobre todo mucha firmeza de principios, porque somos más, porque somos muchos, porque tenemos razón y porque dos repúblicas pueden perfectamente luchar juntas porque la libertad es una sola. Y yo creo que si aprendemos de esto, abandonamos sectarismos y somos capaces de unirnos en esta lucha, convertiremos esta derrota en una victoria. Bueno, sobre lo que has dicho de la represión, desde luego lo van a hacer ahí de forma calladita, van a ir buscando pruebas, que las tienen y muchas, van a ir identificando gente, les van a ir llamando sin armar mucho escándalo, sin darle, pero verás tú cómo al final acaban imputando a muchísima gente, ¿eh? Y si no al tiempo. Especialmente la CUP, ¿eh? Yo no quiero ser agorero, Sí, pero no, de hecho, cuando hubo el despliegue policial, las primeras detenciones, después de convocar el referéndum, se presentó todo un despliegue brutal de la Guardia, de la Policía Nacional, de los antidisturbios, para entrar al local de la CUP sin orden judicial. Aquello era una provocación como un templo y la gente de la CUP fue capaz de no caer, porque lo que estaban buscando es que se hubiera disturbios para culpabilizar a la CUP de todo el proceso, porque al final es quizá el actor que ha hecho bueno, que el proceso llegue a donde ha llegado, ¿eh? Porque ha sabido utilizar las contradicciones también de la burguesía catalana, sus debilidades, ¿no? Y sus contradicciones, y también pues de Esquerra Republicana y tal, ¿no? Pero porque también no es homogénea. Pero ahí la CUP es cierto que en el terreno no social no tanto, pero en el terreno nacional sí que ha sabido jugar, ¿eh? bueno, pues Ricard, si quieres comentar algo más antes de acabar. Eh, yo sigo pensando y como decía Pedro, eh, o sea, desde la confrontación España-Cataluña nos dividimos. Yo creo que hay sectores de la izquierda que están idealizando el proceso y gente que lo rechaza absolutamente, o sea, porque ahí al final siempre hay una parte también pues de identidad, ¿no?
de sentirse, porque hay una parte sentimental, psicológica, ¿no? De la cuestión, o sea, de la conciencia nacional. Entonces, hay que apostar en el terreno social, sin olvidar, evidentemente, la parte, o sea, la parte nacional, porque somos un país plurinacional, y poner en el centro pues a la clase obrera y a los sectores populares, ¿no? Pues como se está viendo, por ejemplo, en Murcia, que pasa desapercibida, pero está habiendo unas movilizaciones en Murcia como no se ha habido nunca, ¿no? ¿Y quién lo diría en Murcia, ¿no? Uno de los feudos de la derecha y del Partido Popular, ¿no? Ya han doblado la rodilla, un tema como el AVE, ¿no? Claro, exacto, les han hecho ceder, o sea... Ya van a soterrar pues las vías. Ese es el camino. Ese es el camino. Porque si no, al final, como ha hecho siempre el bloque dominante en España, vivir del conflicto nacional. Pues antes lo hacían en el País Vasco y todo era ETA y todo era no sé qué, y si no estás con ETA, y ahora todo es Cataluña, separatismo y tal, ¿no? Entonces, avivan, bueno, siempre han vivido de eso, ¿no? Entonces, mientras tanto serán luchas ejemplares, ¿no? Y además masivas, y que pasan como también desapercibidas, ¿no? Y pues igual como en su momento Gamonal, pues por el tema del AVE, ¿no? Pero a veces las luchas salen y se convierten en masivas por lo que sea, ¿no? Y al final se convierten en símbolos y generan una dinámica de lucha. Pues ese es el camino, en las luchas populares, en las luchas obreras, para empezar a marcar el camino hacia el futuro. Un ejemplo clarísimo. Pues muchísimas gracias, Ricard, por tu participación. De nada. Y Pedro, muchísimas gracias también. Y yo muchas gracias a que esté Ricard, porque pone la palabra serena y el juicio justo que a veces nos falta a los demás. Bueno, la verdad es que ha sido un auténtico placer. He tenido buenos referentes, y Pedro también ha hecho un trabajo, creo que muy importante en el republicanismo en este país. Así es. Muchas gracias, buena nit, Ricard. Buena nit. Gracias, Pedro. Y si quieres dar alguna referencia para seguirte, pues nada, que boas noites a todos os galegos que me escoitan y a todos los demás también, muy buenas noches, y si me queréis buscar, estoy en el Facebook con mi nombre. Muchas gracias, Pedro, y gracias a toda la gente que nos escucháis, a la compañera Marta Luengo, al compañero Juan Martínez. Sin más, nos despedimos por hoy. Os recordamos nuestra página web colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.